Hola, esta es la noche del día del eclipse de sol que se vio en Colombia. Momentáneamente, la luna cubrió el sol, pasó por enfrente del sol y entonces se hizo en medio del día una breve noche. O sea, esta es la segunda noche de un mismo día que tuvo una noche corta y una noche larga. La luna interfiere entre el planeta y su estrella. El satélite que gira alrededor del planeta interfiere entre el planeta y su estrella, interviene lo más pequeño y entonces logra momentáneamente cubrir lo más grande. Y es una experiencia de la desmesura, de la desproporción y también una oportunidad para pensar en la perspectiva. Un eclipse en realidad es una especie de ilusión óptica, es un engaño formado por el juego de tamaños y distancias, por el movimiento. Y sin embargo, sí oscurece el día, sí tiene un efecto real, pero un efecto real solamente con respecto a la Tierra, con respecto a ese tercero. Estaba pensando en cómo en el eclipse se puede contemplar el brillo del sol. Por lo general el sol lo ocupa todo, el sol es un desbordamiento, coincide con el día, la claridad del sol, más que brillo del sol es la claridad, los rayos del sol. Pero en el momento en que la sombra lo cubre ya hay menos claridad y rayos del sol y más el brillo en la forma misma del sol, pero que ya no tiene la forma del sol, sino solamente el borde del sol y entonces se puede ver. Entonces pensaba en eso, en cómo lo brillante se hace visible por su ensombrecimiento. Y pensaba en otra cosa, me di cuenta de otra cosa al ver el eclipse, aunque en realidad no lo vi, sino que vi fotos y videos porque estaba nublado en Bogotá. Y es cómo el sol parece imitar a la luna. Esta estrella luminosa parece imitar al satélite del planeta que alumbra. La luna pues solamente tiene la luz reflejada del sol, pero el sol en ese cuarto creciente que forma cuando la luna se le atraviesa parecería hacerse una luna, pero una luna que diera su luz propia, una especie de fantasía de la luna. Entonces eso, pero no iba a hablar sobre los eclipses, sino sobre que no conozco lo suficiente del conflicto del Medio Oriente y no puedo opinar al respecto. Lo único que puedo decir es lo que cualquier ser humano puede decir, que siente el sufrimiento de las personas en la guerra, las víctimas en la guerra, los sufrimientos de los civiles y también los sufrimientos de los soldados, que deploro los ataques del grupo terrorista Hamas al Estado de Israel el pasado 7 de octubre y también la ferocidad de la respuesta del gobierno de Israel con su ataque continuo, grotesco y bárbaro a el territorio palestino, no solamente en estos días, y la inequidad enorme entre los vecinos y el desequilibrio entre los vecinos. Es un conflicto que avergüenza al mundo y que habla de nuestra incapacidad. Yo creo que vemos con preocupación cómo el terrorismo tiene el efecto de hacer que aquel a quien ataca se vuelva terrorista también. Ese efecto imitador, de imitación, de alguna forma. Creo que el pueblo israelí se avergüenza de lo sangriento que está haciendo la respuesta de Israel. Y creo que también podría pensarse en ese impulso a la vergüenza y en el impulso autodestructivo encarnado en Netanyahu. Habría que rastrear esa especie de deseo de vergüenza que existe en la guerra, pero tampoco voy a hablar de eso. De eso de alguna manera habla Kafka. Y bueno, y otros tantos, no yo. Entonces no voy a hablar ni de historia ni de política internacional.
Porque creo además que ese conflicto no es estrictamente ni principalmente un asunto de política internacional, también es un asunto psicológico y moral de toda la humanidad. Si durante este monólogo no cuento los muertos de uno y otro lado, no es porque no tenga eso presente, sino porque voy a hablar de lo que voy a hablar. Y de lo que voy a hablar es de cuánto me ha impresionado el antisemitismo en estos días y la complacencia, la naturalización del antisemitismo entre la gente. Si estoy condenando el antisemitismo, advierto una vez más, no por eso estoy aprobando los ataques de Israel a Gaza. No sé cuántas veces tenga que decirlo, puedo decirlo cada 2 minutos y sin embargo quiero hablar de esta otra cosa y no por hablar de una dejo de pensar en la otra. Me ha interesado el uso del antisemitismo súbitamente en la política nacional. Todo lo que voy a decir de ahora en adelante en este monólogo, y seguramente lo que ya he dicho va a ser malinterpretado. Si la gente no sabe leer, hace por lo menos 5 siglos que olvidó escuchar. Y para empezar, quiero notar esta trepidación que siento, este miedo y este malestar que siento por hablar de antisemitismo, lo cual me impresiona también. Condenar el antisemitismo se ha vuelto una cosa peligrosa. He recibido más ataques por condenar el antisemitismo que casi por cualquier otra cosa de la que haya hablado hasta hoy. No hice una defensa de la política de Israel, hice una defensa de la existencia de Israel y una defensa, o ni siquiera una defensa, una constatación de la existencia del pueblo judío. Y sin embargo, la defensa pública no es algo que se aprecia más el ataque. Ya me había pasado alguna vez algo parecido, aunque menor, cuando después de unos ataques de fundamentalistas islámicos, también noté y critiqué la islamofobia. Estaba defendiendo el Islam, no defendiendo a los terroristas, y sin embargo ahí también me dijeron que defendía terroristas, así como ahora dicen que defiendo a un Estado sembrador de terror, como es el del gobierno de Netanyahu. Voy a hablar desordenadamente y fragmentariamente, porque esto no es un podcast, trata de ser una conversación, y no voy a estar diciendo cada 2 minutos y condeno a Israel. Quede dicho que condeno. No soy nadie para condenar nada, pero que me duele y empatizo con la población palestina por el ataque que ahora está sufriendo, así como el 7 de octubre pasado lo sentí por las víctimas israelíes. Todo empezó, o todo este nuevo interés por el antisemitismo y este descubrimiento del antisemitismo que en cualquier momento puede despertar, empezó por Petro, por la negativa a condolerse con el pueblo israelí y con el Estado de Israel ante el ataque del 7 de octubre. Petro no pudo expresar solidaridad y tras su error fue enredándose cada vez más, defendiendo su error, tal vez por una especie de delirio de líder mundial. Un líder colombiano no es un líder en el mundo, eso no va a pasar. Y Gustavo Petro ha creído que eso puede pasar. Y yo creo que haber expresado unas opiniones o haber hecho unas declaraciones totalmente poco razonables en estos días y ofensivas, tal vez obedece a su deseo de hacerse notar en el escenario internacional. Y me parece interesante cómo una irracionalidad, un pequeño, puede hacerse notar más por una irracionalidad que por una actitud razonable. Petro muchas veces es muy razonable y muy inteligente, pero este desliz, por así llamarlo, le da más notoriedad internacional
que ser razonable y tenemos que pensar en cuán trágica es esa condición que comparte él con todos nosotros, los otros colombianos. Pero entonces, después de que defendiera o justificara de alguna forma los ataques terroristas de Hamás, siguió cada vez haciendo declaraciones más ofensivas para todos los judíos, comparándolos con los nazis. Hizo un tuit especialmente terrible que decía: estuve en Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. No hace falta, creo, que diga lo oprobioso de comparar a los judíos con aquellos que no eran sus enemigos, sino que querían eliminarlos de la faz de la tierra hasta el último judío, y los torturaron más allá de lo imaginable. No se puede comparar nada con los campos de exterminio nazis, que son muy recientes además. Y yo creo que no es muy difícil entender eso, entender que la manera como ocurrían las cosas en esos campos de concentración, de lo que sabemos algo, hace imposible que los comparemos con otra guerra. Una guerra se puede comparar con otra guerra, un ataque con otro ataque, una batalla con una batalla. Desigual puede ser, pero no se puede comparar esto con lo que sufrió el pueblo judío, ni siquiera porque sea más grande, sino porque es distinto, y no tener en cuenta la peculiaridad de lo que hemos sufrido los seres humanos hace que no lo entendamos, y uno no sabe si Petro hizo eso por perezoso o por canalla, pero es el presidente de una nación de la que forman parte ciudadanos judíos, y por eso es un acto discriminatorio lo que hizo. Pero vale la pena pensar en cómo ese gesto de antisemitismo produce una aprobación popular. De qué manera en un país como Colombia, particularmente en Colombia, en el que hubo muy poca inmigración judía, precisamente por los gobiernos conservadores antisemitas, los gobiernos de derecha antisemitas del siglo XX, que impidieron la entrada a los judíos a Colombia. Hay judíos, pero mucho menos que en otros países de América Latina. ¿Cómo es precisamente en un país como este, en el que la gran mayoría de colombianos no han tenido nunca contacto con un judío, que se puede crear este monstruo mitológico que cumple la función que siempre han cumplido los judíos en el antijudaísmo, ¿no? Que es el de chivo expiatorio? Inconscientemente la gente asocia a los judíos con los ricos, pero no solo con los ricos que les han quitado algo. Y lo que Petro hizo con eso no solamente fue demostrar su poca disposición al pacifismo, porque alguien que es pacifista condena las acciones de dos enemigos entre sí, sino también su falta de respeto con su propio pueblo, porque se aprovechó de la ignorancia y de la frustración de los ciudadanos, como hace por lo general el fascismo, y consintió en los peores sentimientos y reavivó los peores sentimientos de los colombianos. Entonces, pues habría que pensar por qué se despiertan esos sentimientos, por qué enseguida están listos para ir en contra del judío y para no condenar nada que se les haga a los judíos. No ha interesado en Colombia, qué sé yo, la guerra entre Ucrania y Rusia o la guerra de Siria, que ha producido mucho más muertos que esta, y de repente sí les interesa esto porque se condena a los judíos, y lo que digo, por asociarlos con los ricos, con alguien que
de alguna manera está injustificadamente bien. Entonces hay una envidia que subyace tras este antijudaísmo. Y hay, bueno, lo que digo, el eterno papel en Occidente del chivo expiatorio que hace el judío, o en el que se pone al judío. En el paquete de la izquierda ha estado desde hace mucho tiempo el antisemitismo. Y yo me he preguntado por qué muchas veces. Esto pues es un fenómeno de hace décadas, pero ahora lo reaviva Petro. Para ser izquierdista, es decir, para supuestamente estar a favor de la justicia social, entonces hay que condenar al Estado de Israel. Pero no solo las acciones desmedidas del Estado de Israel, sino una y otra vez ser adverso al Estado de Israel. Y yo creo que tiene que ver, puede tener que ver con este cristianismo de la democracia cristiana. Yo creo que en última solo conocemos una democracia, y aunque creamos que es laica, es la democracia cristiana, es la cristianización de la democracia ateniense. Y esa democracia cristiana suele ser antisemita. Pero bueno, preguntémonos por qué en el paquete del izquierdista, del bien pensante, está estar contra Israel y contra los judíos. Porque entonces una y otra vez dicen, no soy antijudío, no soy antisemita, sino antisionista. Pero el sionismo, hay muchas maneras de sionismo, y en últimas lo que están diciendo es que se oponen a que exista el Estado de Israel. Y yo creo que un gentil no puede ser antisionista, un judío puede serlo, pero que un gentil no reconozca que Israel debe tener una tierra y un ejército después de las persecuciones, y no solamente de las persecuciones por el Tercer Reich, sino de la esclavitud milenaria bajo distintos imperios, y de los pogromos y de la expulsión de España. Quien no crea que los judíos deben tener una tierra, pues está siendo antisemita, no solamente está siendo antisionista, porque ¿por qué va a ser el pueblo que no tenga una tierra a la vez que es el más perseguido que ha habido? Pero bueno, estuve en Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza, decía Petro. Y ese estuve en Auschwitz, como si hubiera sido prisionero de Auschwitz. Ese estuve es sumamente inapropiado, como me hacía ver mi amigo Pedro. Ese turismo comparado con la experiencia del exterminio. Entonces, en Colombia y en otros lados celebraron la masacre de Israel. Antes de que Israel retaliara, estaban muchas personas en el mundo, muchos progresistas, muchos bien pensantes en el mundo celebrando la masacre de Israel. ¿Qué es lo que se odia en el judío? ¿Qué es lo que odian en los judíos? Se espera que el judío sea la víctima, nuevamente la víctima sacrificial expiatoria, es decir, la que pague por el sufrimiento y las desigualdades y los pecados de los demás. Y así ha sido pues una y otra vez, pero también se requiere que esa víctima no sea víctima, porque entonces parecería que se resintiera que los judíos hayan sido víctimas y lo digan. Entonces es una víctima que se quiere victimizar, se quiere hacer víctima a ese pueblo, pero además callarlo, y se resiente especialmente también que no vivan como víctimas. Es el esclavo liberado, pero que se espera que para siempre sea esclavo. Por cierto, bueno, esto supongo que lo oye gente que no lo sabe, pero los judíos han sido esclavos muchas veces, han sido cautivos de muchos imperios, y en cambio no han tenido esclavos. Es decir, se pueden haber sometido a pueblos y pueden haber ganado
guerras contra pueblos y pueden haber ocupado territorios, como efectivamente ocuparon territorios de Palestina, con lo que estoy en desacuerdo, pero no tienen esclavos. Su estructura sociopolítica nunca se ha basado en la esclavitud. Y entonces una democracia judía, o sea, la existencia del Estado de Israel, no basada en la exclusión de los esclavos y las mujeres, como era la ateniense, podría haber sido, o aún podría ser tal vez, una segunda oportunidad para la democracia y un experimento positivo para la humanidad. El que Israel existiera ponía a prueba la civilización de Occidente, ponía a prueba la generosidad de Occidente, la contención y la posibilidad de hacer la paz. Significaba una resurrección, no solo de Israel, sino del ser humano después del Holocausto. Y desde luego que no pasamos esa prueba. No es que no la haya pasado Israel, ni siquiera es que no la hayan pasado los árabes, es que no la pasó la humanidad. Y como digo, la democracia israelí era una alternativa a la fallida democracia cristiana de Occidente. Pero quería hablar más de la procedencia del antisemitismo. El judaísmo es de las tres religiones monoteístas, la más vieja. Hay algo de matar al padre en lo antisemita, pero también es la única no expansionista y la única que no quiere conversos. Pero eso, desde luego, supongo que tiene un lado negativo para los antisemitas, es que nadie puede convertirse en judío. Pone un límite a la aspiración del otro. Es decir, hay conversión religiosa, todos lo sabemos, pero en realidad con esa conversión religiosa nadie se convierte en judío. Uno nace judío porque nace de un vientre judío. El no poderse volver otro crea, supongo, un resentimiento. Y recuerda el límite del nacimiento. Y por otra parte, el que el judaísmo sea la única de las religiones monoteístas, casi la única de las religiones que no se basa en la creencia de una vida después de la vida, recuerda también la muerte. Los judíos que viven en la tierra, que viven en la vida, creo que proponen un límite para la humanidad, un espejo en el que del ser humano solo se refleja su ser humano, su estar en la tierra. Y tal vez pues la humanidad no soporte eso. El otro día había un comandante de Hamas diciendo en un video, después de los ataques a Israel, los israelíes aman la vida, lo que más quiere el palestino es el martirio por Alá. Y entonces estaba ese contraste entre el que vive la vida y el repudio por ese vivir la vida y la glorificación, en cambio, de el morir para vivir más allá de ese otro sacrificio. Entonces tenemos por un lado el sacrificio del bombardero suicida, que tantas veces ha atacado a Israel, ha explotado en Israel, y el sacrificio impuesto a los judíos como chivo expiatorio, el sacrificio voluntario del suicida para matar a otros contra el sacrificio impuesto al chivo expiatorio, que es aquel a quien además el sacrificado voluntario mata. Y está la exigencia de suicidio a Israel, porque cuando se le exige a Israel que no se defienda, y nuevamente advierto que esta retaliación y venganza de Israel es bárbara, pero a Israel se le exige muchas veces que no se defienda en absoluto. Se le exige también que se suicide, se le exige que sea un mártir, precisamente a la religión que no tiene mártires, porque es una religión que no tiene recompensas en un más allá. Es una religión que en cambio, es un pueblo que en cambio se reproduce y tiene la fertilidad como manera de vivir en la tierra.
Y entonces, bueno, me pregunto si esa no creencia en el más allá, combinada con el no poder volverse judío, propone un espejo a la humanidad que le muestra sus propios límites y que es intolerable para la humanidad. Los judíos son pocos, Israel es pequeño. Y el otro día mi amigo Pablo, sé que parece mentira que tengo un Pedro y un Pablo que me dicen cosas sobre, pues que me iluminan acerca de esta situación, pero es así. Mi amigo Pablo me decía que el ser pequeño de los judíos también provoca tal vez este impulso de acabar con el pequeño, de matoneo, de atacar y victimizar al pequeño. Pero yo creo que hay otra cosa también, que al ser pocos los judíos, existe esta fantasía de exterminio total, que los peores instintos de muerte se vuelcan contra ellos porque efectivamente se podrían acabar. Es decir, el deseo, la fantasía de exterminar a alguien puede tener ese objeto que parecería posible. El ser humano no puede eliminar por completo nada deliberadamente. La vida es más fuerte que la voluntad del ser humano, es más fuerte que el ser humano. Exterminar una raza, un pueblo, como ha pasado otras veces, hay pueblos que han sido exterminados, por ejemplo en América. Exterminar un pueblo corresponde a la fantasía, a la mayor fantasía violenta de los machos, porque es imponerse sobre la vida, sobre el instinto de supervivencia, casi que de la especie. Por eso, esta noción de exterminio y de extinción no puede compararse ligeramente con actos de guerra que pueden ser atroces y pueden violar el derecho internacional como lo han violado, etc. Y sin embargo es incomparable la voluntad explícita de exterminio que tuvieron los nazis con el desplazamiento, el establecimiento de campos de refugiados, la ocupación injusta e ilegal de los judíos, etc. Quería hablar también de la relación del antisemitismo con la misoginia. De eso se ha hablado mucho. Por una parte, ¿cuál es esa otra manera de ser humano? Aparte del ser judío es el ser mujer, ¿no? El otro humano es la mujer, pero además la envidia de vientre, la envidia de útero por la que somos sometidas las mujeres, porque existe la maternidad y no la paternidad, etc., se puede relacionar con esa envidia de fecundidad que se tiene contra los judíos, porque los judíos no solamente existen fecundamente en este plano y se prolongan en el tiempo en la tierra en vez de en otro plano a través de la reproducción, sino que también son fértiles de otras maneras. Realmente producen más obras, inventos, teorías que cualquier otro pueblo. Y me pregunto qué tienen en común la envidia al judío y la envidia a la mujer como capaz de reproducirse y capaz de extenderse en esa reproducción. Muchas veces en la historia del antisemitismo se ha atacado a los judíos afeminándolos. Y después del establecimiento de Israel, ese enemigo afeminado y que no tenía ejército, resulta que es fuerte y tiene ejército y se irguió el esclavo, pero es una erección pequeña, de alguna manera es una erección de clítoris frente a el falo del Imperio Romano o de cualquier otro imperio. No se soporta el esclavo que se ha liberado, así como no se soporta a la feminista. Y Sonia Chocrón el otro día hacía hincapié en el cariz misógino que tuvo el ataque de Hamás, que pareció dirigirse tan encarnizadamente contra las mujeres y sus bebés. Pero además habría que pensar en este contraste entre
un fundamentalismo religioso que oprime a las mujeres y una democracia, o lo que ha tratado de ser una democracia igualitaria, que es Israel. Bien, quería hablar de un poco más de esa relación de los colombianos con los judíos, a quienes realmente no conocen, de esa facilidad con la que se despierta el antisemitismo aquí, y al mismo tiempo hablar de otra relación que se tiene con el judaísmo, que es la de los antioqueños, que han repetido durante décadas que descienden de los judíos conversos más que otra gente. Eso es una leyenda, es un mito, eso no es verdad. No es cierto que Antioquia descienda más de judíos conversos que otros españoles. Todos los descendientes de españoles descendemos realmente de judíos conversos en alguna medida. Pero en Antioquia se desarrolló ese mito, y que es como chistoso, porque cualquier cosa que suceda en Antioquia la ajustan a ese mito quienes creen en ese mito, ¿no? Entonces los antioqueños supuestamente comen mucho cerdo por compensación y tienen una serie de rituales por reminiscencia de lo judío. Es bello, sin embargo, porque es bello que en vez de ser antisemitas se enorgullezcan de ese pasado y tengan presente pues la represión de lo judío en lo español. El otro día decía Simón Villegas que en ese mito los antioqueños encontraron la forma de ser algo. En esa ilusión de ser judíos encontraron la forma de ser algo, de ser antioqueños, de ser paisas. Y es interesante también. Por otra parte están los supuestos descendientes de sefardíes, que eran cualquier colombiano que nunca en la vida había oído la palabra sefarad y que podía ser tan antisemita como otro, pero que vieron la oportunidad de pedir un pasaporte europeo en España o luego en Portugal, porque tenían suficiente dinero para comprarlo, diciendo que eran descendientes de sefardíes. Entonces fueron manipulados por su aspiracionismo, así como otros pueden haber sido manipulados por un líder demagógico y charlatán. Quienes pidieron pasaporte sefardita no son filojudíos, son simplemente personas que tenían la plata para comprarlo, lo cual también es irrespetuoso de los judíos, es irrespetuoso de quienes sufrieron la expulsión de España y quienes sufrieron la Inquisición. Y eso deja la pregunta, ¿y yo por qué sentí tan imperiosamente el afán, la preocupación de el antisemitismo y el afán de proteger, por así decirlo, porque no es defender exactamente a los judíos, que no necesitan, con el ejército que tienen, desde luego que lo proteja alguien en estas márgenes del mundo. Hace unos días, conmocionada por el ataque a Israel, dije que los judíos eran mejores. Es algo que no se puede decir, que una gente es mejor que otra. Y sin embargo, pues proporcionalmente contienen más individuos cuyas obras admiro que cualquier otro pueblo. Entonces yo también siento envidia de los judíos, supongo. Pero esa envidia se convierte en admiración. Y he dicho esto no como alguien que se considere descendiente de sefarad, ni como alguien que considere realmente que los judíos deben prevalecer sobre otro pueblo, sino como alguien que quiere ir algún día a Jerusalén y quiere que Jerusalén siga existiendo como un lugar de todos. Y alguien que quiere visitar Israel, el país nuevo de Israel, esa tierra última, como la llamó Borges en el poema. Bien, creo que eso es todo lo que quiero decir. Tenía tantas otras cosas y no sé realmente
qué dije y qué no. Pero bueno, son algunos apuntes que hice durante esos días al impresionarme por el antijudaísmo de la gente. Creo que el que existe Israel es importante para la civilización y realmente creo que la gran prueba de Occidente sería la paz en Oriente Medio. Pero luego me acuerdo de las cruzadas, por ejemplo, y lo veo realmente muy difícil. Así como Israel fue y es una utopía, la creación de esa democracia judía distinta de la democracia cristiana, etc. También tal vez la paz allí es una utopía. Es como ese es el nudo de la humanidad, supongo. Bueno, creo que ya dije algunas cosas y no importa cuántas añada, en todo caso supongo que van a ser malinterpretadas. Buenas noches. Hasta el próximo eclipse. Por cierto, otra cosa que quería decir para cerrar con el eclipse. En un momento dado del Quijote, un personaje dice Cris en vez de eclipse, y entonces Don Quijote dice el oscurecerse, las luminarias no se llama Cris sino eclipse, pero es interesante esa relación de Cris con crisis y esa alusión a esa contigüidad de conceptos. Bien.